Bienvenidos una vez más a la Parashá Vaigash, y se acercó. Está en Génesis 44, 18 y 47, 27, Isaquiel 37, 15 al 28 y Efesios 2, 1 al 22. Entonces Judá se acercó a él, Vaigash, y dijo: Perdona a tu siervo, mi señor, deja hablarle a una palabra a mi señor. No te enfades con tu siervo, aunque eres igual al propio faraón. Génesis 44, 18 es como empieza nuestra parashá. En la parte de la Torá de la semana pasada, el faraón nombró a José administrador de todo Egipto para salvar a la gente de la nación de la próxima hambruna. Esa hambruna afectó a gran parte de la región y debido a que la sabia administración de José, las naciones miraron a Egipto como una fuente de alimento. Cuando Jacob envió a sus hijos a Egipto por el grano, José los reconoció, pero no le reveló de inmediato. Probó suavemente su integridad a través de una serie de desafíos de carácter. Esta semana, Parashá Vaigash comienza con una súplica de Judá, hermano de José, en nombre de su medio hermano menor Benjamín. José había plantado deliberadamente una copa de plata en la bolsa de Benjamín. Lo hizo que Benjamín corriera el peligro de tener que seguir siendo esclavo de Egipto. Judá no puede soportar volver con su padre sin su hermano menor, Benjamín. Él sabe que el dolor de su padre soportará por hacerlo, probablemente lo matará. Él, por lo tanto, suplica a José diciendo: Por favor, deja que tu siervo permanezca en lugar del muchacho como esclavo de mi señor, y deja que él suba con sus hermanos, porque ¿cómo voy a subir a mi padre si el chico no está conmigo? Para que no vea el mal que vendrá sobre mi padre. Génesis 44, 33. Entonces, le suplica Judá. Esta confesión de pecado, acompañada de un sincero remordimiento y de un giro del pecado, cumple con los requisitos de la Torá para el verdadero arrepentimiento o teshuvá. Judá se acerca a José en privado y explica cómo fue difícil llevar a Benjamín con él a Egipto, ya que es el único hijo sobreviviente de Raquel y su padre está muy apegado a él. Explica que garantizó la seguridad del niño y que está desesperado por tomar su lugar como esclavo. José, que ya no es capaz de controlar sus emociones, después de ver el arrepentimiento de sus hermanos, grita para que todos se vayan, excepto sus hermanos. Quiere estar a solas con ellos cuando revela su verdadera identidad. Entonces José no pudo contenerse ante todos los que estaban a su lado y gritó: Haz que todos salgan de mí. Así que nadie estuvo con él mientras José se daba a conocer a sus hermanos. Y lloró en voz alta, y los egipcios y la casa del faraón lo oyeron. Génesis 45, 1 al 2. Soy José, tu hermano, a quien vendiste a Egipto, pero ahora por lo tanto no se sientan afligidos o enojados con ustedes mismos, porque me vendieron aquí, porque Dios me envió delante de ustedes para preservar la vida. Génesis 45, 5. El verbo Vaigash significa y se acercó, del verbo Nagash, acercarse, unirse. En la Torá la palabra Nagash se usa de varias maneras. Se utiliza, por ejemplo, para describir cómo Abraham se acercó para interceder con el ángel del Señor. Génesis 18, 23. Cómo los habitantes de Sodoma se acercaron para derribar la puerta de la casa de Lot. En Génesis 19, 2. Cómo Jacob se acercó para besar a su padre Isaac. En Génesis 27, 27. Y cómo Judá se acercó a su hermano disfrazado, José, para interceder en nombre de su familia. Génesis 44, 18. Los sabios judíos que tradujeron por primera vez la Torá al griego usaron constantemente el verbo endizo, es decir, para el verbo nagash. Al igual que la palabra hebrea, la palabra griega tiene una variedad de significados, aunque generalmente significa acercarse lo suficiente como para tocar algo. Nuestro Dios se acerca a nosotros. Todo esto puede parecer un poco tedioso hasta que te das cuenta de que el verbo engendizo fue llevado al Nuevo Testamento griego. El verbo se utiliza para describir cómo el reino de los cielos está cerca en Mateo 3:2. Cómo los discípulos se acercaron a la ciudad de Jerusalén en Mateo 21:1. Cómo Judas se acercó para besar a Yeshua en Lucas 22:47. Cómo el capitán en jefe de una legión romana se acercó y arrestó a Pablo en Hechos 21:33. Y cómo la mejor esperanza de Yeshua nos acerca a Dios en Hebreos 7:19. Santiago el justo usó ese verbo en su amonestación.
Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Santiago 4:8. Entendidos a esta luz, se nos anima a acercarnos tanto a Dios que podamos tocarlo y a ser tocados por Él también. Con respecto a este último ejemplo, tengan en cuenta que cuando nos acercamos a Dios, Él ha prometido acercarse a nosotros. Dios no está distante de nosotros. No necesitamos gritar o repetir nuestras palabras para que nos escuche. No está lo suficientemente cerca para tocar. Cuando Judá se acercó a José, se acercó suficiente como para tocarlo. Las Escrituras nunca ordenaron acercarnos a Dios, sino si Él estuviera lejos, remoto, de otra manera inaccesible para nosotros. Por el contrario, la presencia y la gloria de Dios llenan la tierra. Isaías 6:3. La forma en que podemos acercarnos a Dios es a través de la fe, emuná, la oración, la alabanza y la confianza en su palabra. De hecho, otra palabra que se usa para los sacrificios es corbán, que se podría entender como acercar a Dios. Salmo 138:9. Porque el Señor es excelso y atiende al humilde, mas al altivo conoce de lejos. De hecho, todos los sacrificios que se llevaban al templo, esta era la razón por la que se llevaban y se llamaban corbáns. Los corbáns eran la forma de pedir perdón y de acercarse a Dios. Desde la perspectiva de la fe, hay algo más importante o significativo que la promesa de Dios de acercarse a nosotros si nos acercamos a Él. En cualquier momento de tu día, Dios está presente y disponible para tocar tu vida, como dijo el rey David. Estoy siempre consciente de la presencia del Señor porque Él está a mi derecha, nunca seré sacudido. Salmo 16:8. La mano del Señor estaba sobre David porque siempre se acercaban a Él. La Torá por sí misma es eficaz para ponernos en contacto cercano con el Señor, ya que revela la santidad y la justicia de Dios, pero no proporciona una solución duradera al problema del pecado en el corazón humano. De hecho, ahora tenemos acceso al trono de la gracia porque el sacrificio amoroso de Yeshua es capaz de acercarnos a Dios. Juan 12:32. El velo divisorio ha sido roto, ya no pasamos por las ofrendas de Leví, es decir, el judaísmo ritual, para acercarnos al Señor. En Hebreos 13:10 tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven en el tabernáculo. Yeshua mismo dice, el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 1:15. Dios te invita a venir a Él para una relación. Como Dios es una persona, quiere conocerte como persona. No está interesado en oraciones formuladas, rituales religiosos o su pertenencia a una religión religiosa. En particular, Dios quiere conocer tus pensamientos y tu corazón. Acercarse a Dios es la forma en que Dios se acerca a ti. En otras palabras, a medida que te acerques a Dios, Él se acercará y te tocará. Debemos acercarnos a Dios con todo nuestro corazón, no solo con ideas religiosas o palabras doctrinalmente correctas. Porque este pueblo se acerca con su boca y me honra con sus labios, mientras sus corazones están lejos de mí, y su temor a mí es un mandamiento enseñado por los hombres. Por lo tanto, he aquí volveré a hacer cosas maravillosas con este pueblo, con asombro, y la sabiduría de sus sabios perecerá, y el discernimiento de sus hombres exigentes estará oculto. Isaías 29:13-14, Mateo 15:8-9, 1 Corintios 1:9. Debemos acercarnos a Dios en espíritu y en verdad, porque la Torá no hizo nada perfecto, pero la traída de una mejor esperanza lo hizo, y así es como nos acercamos a Dios. Hebreos 7:19. En los paralelos que estábamos hablando, el faraón era el rey supremo y muchos lo consideraban un dios. José fue nombrado como la mano derecha del faraón, de modo que se le dio toda la autoridad sobre el faraón, solo que el faraón era más grande que él. Qué imagen tan increíble que refleja la realidad de nuestro Mesías, que después de su sufrimiento y rechazo, ascendió a sí mismo a la mano derecha del poder de Dios. Toda autoridad está ahora en sus manos. Yehudá se refiere a la región, a la autoridad de José cuando le dice, por favor, mi señor, deja que tu siervo le diga una palabra a mi señor. No te enfades con tu sirviente, aunque eres igual o propio a Faraón. Génesis 44:18. ¿Por qué es importante? En otro paralelo entre José y Mesías Yeshua, mientras la posición del faraón todavía estaba por encima de José, la gente vio
Ellos como iguales representaban el mismo poder y autoridad. Del mismo modo, el Mesías Yeshua está a la derecha del Padre en el poder, lo que significa que Él tiene la autoridad y representa el mismo poder de Dios. El cetro no se apartará de Judá, ni el bastón del gobernante de los descendientes hasta la llegada de aquel a quien pertenece, a quien todas las naciones honrarán. Génesis 49:10. ¿A quién pertenece el cetro o el gobierno soberano? Es el Mesías. Dios eligió sobremaneramente a José para asegurarse de que sus promesas a Abraham, Isaac y Jacob, no solo de tierra, sino también de ser una bendición para todas las naciones, a través del Mesías se cumpliera a través de la línea del hijo de Jacob, Judá. ¿Por qué Dios eligió a Judá? Tal vez porque es el único hermano que mostró compasión hacia José, salvándole la vida cuando sus hermanos querían matarlo, en Génesis 37:26. Y como vimos antes, mostró la misma compasión hacia Benjamín cuando se ofreció a convertirse en esclavo en su lugar. Ambos actos de Judá presagiaron lo que Yeshua haría por todos nosotros espiritualmente. Por eso sabemos que Él es amor. Yeshua dio su vida por nosotros y deberíamos poner nuestras vidas por nuestros hermanos. Primera de Juan 3:16. Se alejó Judá. Luego el parashá rompe o quebra esta historia de José y introduce a Judá en una historia en la cual vemos que Tamar, la nuera de Judá, no podía tener hijos y además los hijos de Judá le daba a sus hijos para que se casara. Se casó con uno de sus hijos y se murió. Después Tamar le exigía que le diera a su otro hijo y entonces Judá accedió, le dio otro hijo y también fue muerto. Tercer hijo que le dio Judá y también murió. Tenía uno más que podía casar con Tamar, pero también se negó a dárselo y nomás le prometía que luego que creciera y nunca se lo daba. Entonces Tamar hizo un plan para poder embarazarse y lo que hizo fue disfrazarse de prostituta y mientras Judá estaba lejos en ese pueblo ella se disfrazó y Judá se acercó a ella, tuvieron relaciones y como no tenía cómo pagarle, le dio el cetro, le dijo dame el cetro y dame tu sello y cuando ya tengas el dinero vienes a pagarme. Pero entonces se fue y regresó después a traerle el pago, pero ya no encontró a la mujer en ningún lado del pueblo. Entonces resultó después de varios meses que Tamar se le notó que estaba embarazada y todo el pueblo la trajo y la querían apedrear por razón que porque había cometido adulterio. Pero luego ella agarró el sello y el bastón, se lo entregó a Judá y le dijo, el dueño de estas cosas es el padre de este niño. Y Judá reconoció que era de él y Judá entonces aceptó a Tamar como su esposa y tuvo el hijo, mas nunca más se llegó a ella. Pero de Tamar viene la descendencia de Yeshua. Bueno, y entonces después de esta historia sigue otra vez con la historia de José. Le dijeron, José todavía está vivo y es gobernador de toda la tierra de Egipto, y el corazón de Jacob se detuvo porque no se lo creía. En Génesis 45:26. En esta parashá Jacob se reúne con su amado hijo José. Imagínate escuchar que tu hijo favorito, que pensaba que había sido asesinado hace muchos años, en realidad es un gobernador de la nación de Egipto. Esto tal vez nos recuerde a muchos de nosotros el shock que experimentaron los discípulos de Yeshua cuando se les dijo que Yeshua no estaba muerto sino vivo. Lo habían visto morir y habían sido testigos de su entierro. Sin embargo, estaba vivo y caminando porque la muerte no podía sostenerlo. Cuando se enteraron de que Yeshua estaba vivo y que ella lo había visto, no lo creyeron. En Marcos 16:11. José invita a su padre y todos sus hermanos al exilio en Egipto para salvarlos de la hambruna en Israel. Entonces Dios habló a Israel en las visiones de la noche y le dijo, Jacob, Jacob. Y dijo, aquí estoy. Así que dijo, yo soy el Dios de tu padre, no temas ir a Egipto, porque ahí te haré una gran nación, bajaré contigo a Egipto y seguramente también te traeré de nuevo, y José pondré su mano en tus ojos. Génesis 46:2. 20 años pasaron desde que Jacob se le había dicho que estaba muerto,
2000 años han pasado desde que Yeshua aparentemente ha estado muerto, pero vive y ha resucitado. Entonces José proporcionó pan para su padre, a sus hermanos y a toda la casa de su padre, de acuerdo con el número de sus familias en Génesis 47:12. Una vez más podemos trazar un paralelo con Yeshua, el pan vivo, Lehem Haim, que nació en Betlehem, en la casa del pan, Belén. El pan que José proporcionó a sus hermanos lo sostuvo durante su vida, pero el pan que Yeshua nos da sostiene la vida eternamente. Yo soy el pan vivo que vino del cielo. Quien coma de este pan vivirá para siempre. Este pan es mi carne que daré por la vida del mundo. Juan 6:51. El tema de esta maravillosa historia de la reconciliación de José con sus hermanos después de tantos años de separación continúa en la Haftará, lectura profética, con la reunión de las tribus del norte y del sur de Israel a su regreso del exilio. ¿Cómo ocurrió esta división entre las tribus de Israel? Después del reinado del rey Salomón, la nación de Israel se dividió en el reino del sur, representado por la tribu de Judá y Benjamín, y el reino del norte, representado por las otras 10 tribus que se llaman colectivamente José, Efraín o simplemente Israel. Primera de Reyes 12. Mientras que ambos reinos pecaban, Yehudá regresó del exilio y todavía existe hoy día como el Yehudim, como judíos. Las 10 tribus del norte entraron en las naciones y se perdieron, aunque algunos miembros de estas tribus han regresado. La nación se divide en 2 reinos, Israel al norte y Judá al sur. Vemos aquí en este mapa cómo están divididos. Debido a su idolatría, Dios rompió los lazos de hermandad entre Judá y José, Efraín e Israel. Luego quebré el otro cayado, ataduras para que pudiera romper la hermandad entre Judá e Israel. Zacarías 11:14. Según el pensamiento judío, la animosidad entre José y sus hermanos, todos los hijos de Jacob, presagia esta división posterior entre Judá y Benjamín con las otras tribus de Israel. Todos hijos de Dios. Sin embargo, en una profecía increíble, Dios promete que algún día volverá a haber unidad entre ellos. Ciertamente tomaré el palo de José que está en la mano de Efraín y las tribus de Israel, sus compañeros, y los uniré con él, con el palo de Judá, y les haré un palo y serán uno en mi mano. Ezequiel 37:19. Para asegurarse de que no haya malentendidos, Dios explica claramente este simbolismo profético. He aquí tomaré del pueblo de Israel y serán uno en mi mano. Y en Ezequiel 37:19 vuelve a aclarar, así dice Adonai, he aquí yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín y a las tribus de Israel, sus compañeros, y los pondré junto con el palo de Judá, y haré uno solo palo y serán uno en mi mano. En Jeremías 31:31, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres al día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Adonai. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Ciertamente tomaré el palo de José que está en la mano de Efraín, y las tribus de Israel sus compañeros, y los uniré con él, con el palo de Judá y Efraín. La casa de Israel, Efraín, la casa del sur de Judá, influenciada por Babilonia, y la casa de Israel, influenciada por Roma, los dos serán restaurados y todo el remanente de Israel será llevado a la tierra prometida. Pero Dios ha dicho, toma el palo, júntalos en uno con el otro, y cuando le pregunten diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con esto? Les dirás, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones, las cuales fueron, los recogeré de todas partes, los traeré a su tierra y los haré una nación, y un rey será sobre todos ellos, y nunca más serán 2 naciones, ni nunca más serán divididos en 2 reinos. Yo soy el Elohim de Israel.
Por supuesto que la reconciliación mayor de Dios ha provocado a través de la muerte del sacrificio de Yeshua en la estaca de la ejecución romana, el muro divisorio entre judío y gentil también ha sido destruido, lo que ha dado como resultado un hombre nuevo de los dos. Aunque las divisiones todavía existen, los propósitos de Dios son reconciliarnos consigo mismo y entre nosotros, porque Él mismo es nuestra paz, quien ha hecho una y ha derribado el muro medio de la separación, habiendo abolido en su carne la enemistad, es decir, la ley de los mandamientos contenida en las ordenanzas, para crear en sí mismo un nuevo hombre de los dos, haciendo así la paz, y para que él pudiera reconciliar a ambos con Dios en un solo cuerpo a través de la cruz, poniendo así la muerte, la enemistad. Efesios 2, 14 y 16. Hoy esta reconciliación de Yeshua dice: yo soy la salvación, tu hermano y tu Mesías. Aleluya. Cuando el pueblo judío reconozca a Yeshua como su Mesías, también habrá una gran reconciliación que traerá un cambio de vida en todo el mundo. Porque si ser expulsado es la reconciliación del mundo, ¿cuál será su aceptación sino la vida entre los muertos? Hablando de los judíos en Romanos 11:15, que aceptarán al Yeshua al final de los tiempos. El cetro de Judá le pertenece a Shiloh, el Mesías Yeshua, que se lo ganó a precio de sangre y sacrificio, para reconciliarnos entre judíos y cristianos, sobre todo reconciliarnos con Dios. En 1 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en el Mesías, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Mesías, y nos dio el misterio de la reconciliación, que Dios estaba en Mesías reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que Israel y la iglesia no son dos entidades diferentes, sino uno mismo, judíos y gentiles. Y el Mesías Yeshua sufrió y murió para acabar con toda enemistad y barreras entre los creyentes. En Isaías 44:5, este dirá: yo soy de Jehová, el otro se llamará del nombre de Jacob, y otro escribirá con su mano a Jehová y se apellidará con el nombre de Israel. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Y quien proclamará lo venidero, lo declarará, y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncieles lo que viene y lo que está por venir. Israel y José es Israel actual y Yeshua. Hoy se rompe toda cadena de pecado, enojo, enfermedad, tristeza, odio, amargura, división y de temor en el nombre de Yeshua. Vaigas es acercarse, y aquí yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Apocalipsis 22:17. En Sofonías 1:14, cercano, Vaigash, está el gran día del Señor, cercano y muy próximo. El clamor del día del Señor es amargo, allí gritará el guerrero. Filipenses 4:5, vuestra bondad sea conocida de todos los hombres, el Señor está Vaigash, cerca. Santiago 5:9, hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seas juzgados. Mirad, el juez está a las puertas. Dios busca unos cuantos hombres de verdad. Bienaventurado el que lee y el que oye las palabras de esta profecía y las guarda, las cosas que están escritas, porque el tiempo está cerca. Vaigash, Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee, el que oye, porque el tiempo está Vaigash, está cerca. Es decir, que esta parashá de Vaigash nos hace un recordatorio que el Señor está cerca de nosotros y que los tiempos al final están cerca. Esta es la parashá de Vaigash.